Muy buenos días. Hoy día 7 de septiembre se celebra el Día Nacional de las Heridas. El Día Nacional de la Herida nació hace 11 años acá en nuestro país y tiene la finalidad de educar a la población en alguna patología sobre manejo de heridas. Mi nombre es Isabel Aburto, soy enfermera, directora de la Fundación Instituto Nacional de Herida y también presidenta de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericana en Heridas. El tema que hemos elegido es un tema que ha sido un aumento en la población en general porque en esta época de pandemia de COVID las úlceras por presión o lesión por presión aumentaron mucho. Y aquí tengo un grupo de expertos que vamos a tomar el tema en mención. Y para eso vamos a comenzar con el doctor Nicolás Lorenzini. Él es médico general, tiene un magíster en ciencias médicas en mención en cirugía y trabaja en la municipalidad, la Corporación Municipal de Rancagua. Y él nos va a introducir en el tema de las úlceras por presión, cuáles son los factores de riesgo y dónde se ubican más frecuentemente. Ya, para entender el concepto de úlceras por presión o lesiones por presión, básicamente hay que entender que es una lesión que se produce entre una superficie dura, que puede ser en este caso la superficie de una cama, y el hueso. Y entre esta superficie dura, esta superficie como una cama, y el hueso está el tejido blando, el cual al producirse distintos tipos de fuerza, se va dañando el tejido porque disminuye la cantidad de sangre que recibe como aporte. Por lo tanto, hay tres fuerzas principales que actúan sobre este tejido. Una es la fuerza que es la presión, que es la compresión directa del tejido en forma vertical. Existe una fuerza de fricción sobre las superficies, como cuando uno se arrastra y se pela una rodilla, y existe una fuerza que se llama fuerza cizalla, que si uno lo entiende es como que una parte del tejido se queda pegada mientras la otra se desliza, y eso todo lleva a que se produzca una disminución de la irrigación del flujo, una disminución del flujo sanguíneo en la zona, lo cual conlleva a que se produzca una lesión. Lo importante de esta lesión es que tiene un efecto de iceberg, o sea, el daño en lo profundo habitualmente suele ser mucho más grande de lo que uno puede ver en la superficie o a nivel de piel. Y esto es lo que hace importante que estas lesiones sean evaluadas de manera correcta. Ahora, como factores de riesgo que hay que tener en consideración están la edad de las personas, que es un factor que lamentablemente uno no puede cambiar ni corregir, pero también existen factores que son comorbilidades o que agravan la situación. Por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones de tipo vascular, que tienen una disminución de la irrigación, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, otros factores como el tabaquismo. Pero el concepto de lesiones por presión está asociado principalmente a pacientes que están inmóviles. Entonces estamos hablando de pacientes que tienen o una patología neurológica, que puede ser de tipo motor, es decir, la gente no se mueve, o que tiene una alteración a la sensibilidad, quiere decir que la gente, por ejemplo, pierde la capacidad para sentir dolor. Y en este caso, al no tener estas alertas, es que se van produciendo estas lesiones. Otra cosa que se vio durante la pandemia fue que las personas que estaban, por ejemplo, en ventilación mecánica, que estaban en un coma inducido y que no se movían, al permanecer mucho tiempo inmóviles sin cambios de posiciones, se van produciendo estas lesiones. Ahora, las zonas donde más frecuentemente se producen son las que tienen directa relación con prominencias óseas. Y prominencias óseas, para que lo entiendan fácil, pueden ser la zona de los talones, la zona de la parte sacra de la columna, la parte baja de la columna, que es un punto de apoyo, la zona de los omóplatos, la zona occipital, si los pacientes están de lado, también puede ser la zona del hombro, pero esas son las zonas más frecuentes. Generalmente la escara se asocia a una herida que se ubica, principalmente la ubicación más frecuente es la zona sacra. Bueno, agradecemos las palabras del doctor Nicolás Lorenzini, quien nos introdujo a qué es lo que era una lesión, una úlcera por presión. Algo muy importante es cómo podemos prevenir estas lesiones. Y para eso tenemos dentro de nuestros invitados a Pamela Droguet. Ella es enfermera, trabaja en nuestra Fundación Instituto Nacional de Herida. Ella tiene un postítulo en monitor en manejo de herida y nos va a hablar de cómo prevenir estas lesiones. Bueno, muchas gracias, señora Isabel, por la invitación. Que lo primero que debemos saber es que las úlceras por presión se pueden evitar, por lo cual el manejo preventivo y los cuidados domiciliarios son esenciales para estos pacientes. ¿Qué es lo primero que vamos a evaluar? Es la piel. Esto, idealmente, debemos realizar una evaluación diaria de estos pacientes y debemos buscar zonas enrojecidas en las zonas de prominencias óseas o lugares de apoyo.
Otra cosa en la que nos debemos fijar de la piel es que el paciente tenga la correcta hidratación. Una manera casera de poder ver esto es a través del signo de pliegue, que consiste en pellizcar levemente el dorso de la mano del paciente, y si vuelve a la normalidad en menos de 3 segundos a la misma zona donde estaba la piel, como anteriormente, significa que está bien hidratado. Sin embargo, si tarda más de 3 segundos en volver a la zona original, es que el paciente tiene un déficit de agua. Es muy importante que sepamos que estos pacientes necesitan una hidratación correcta y también una adecuada alimentación. Más adelante, junto a nuestra nutricionista, vamos a hablar de estos temas. Otra cosa importante que debemos mencionar es que estos pacientes deben tener una adecuada higiene, y esto se recomienda usar jabones que tengan un pH ácido o un pH neutro para su lavado, y además debemos secar con tocaciones suavemente la piel de estos pacientes, ya que es piel que suele ser bastante sensible. Una vez que tengo a mi paciente limpio y seco, me debo preocupar de la hidratación de la piel. ¿Y qué es lo que se recomienda? Lo ideal es que usemos ácidos grasos hiperoxigenados, como este que tengo acá, que es el Linovera de la empresa B. Braun. Los ácidos grasos hiperoxigenados son aceites esenciales que están ozonificados y que además, por ejemplo, en este caso, este tiene esencia de romero, tiene aloe vera y también tiene centella asiática, por lo cual es excelente para la hidratación de la piel. En este caso, se recomienda usar este producto 2 veces en el día, en las zonas de prominencias óseas o en zonas que estén enrojecidas. En caso de que yo no tenga un ácido graso hiperoxigenado, puedo usar vaselina líquida, pero como esta no tiene los mismos efectos ni elementos, podemos usarla 5 a 6 veces en el día para mantener esta piel hidratada. ¿Ya? Otra cosa importante es que estos pacientes no se deben exponer a humedad prolongada. Por ejemplo, en caso de que el paciente tenga algún tipo de incontinencia y que use pañal, se le debe realizar el cambio de la manera más oportuna posible para que la piel de este paciente no esté expuesta a estos desechos que suelen provocar irritaciones en la piel. ¿Y qué podemos usar en caso de que haya alguna irritación o descamación? Tenemos esta crema acá que se llama HydraGuard, que es del Medline. Es una crema que está hecha a base de productos orgánicos, y que es lo especial es que además de hidratar, es protectora, ya que contiene un 24% de silicona en su composición. Además también tiene té verde, tiene proteína de soya, tiene también clavos de olor y bastantes nutrientes y vitaminas que le hacen bastante bien a la piel. Esta se puede aplicar cada 24 horas o en caso de que lo use en piel como perineal, y haga cambios de pañal las veces que yo quiera. No tiene una contraindicación. Es importante que también estos pacientes, por ejemplo, la cama de ellos debe estar siempre estirada, con ropa de cama limpia, que esté seca, ya que cualquier arruga o que esté mal posicionado puede provocar algún tipo de lesión. Y bueno, si hablamos un poco más acerca de la protección, también tenemos algunos productos que podemos utilizar, como acá, que vemos una espuma hidrofílica que se llama Allen Life, que es de Smith & Nephew, como la empresa. Y esta espuma hidrofílica, ¿qué tiene de especial? Que tiene 5 capas de espuma y además tiene un adhesivo de silicona que nos va a permitir una suave adherencia a la piel del paciente. Y ¿qué es lo importante? Que por ejemplo la puedo usar en un talón, en una zona de prominencia ósea que esté quizás como con riesgo de lesión, y que al adherirse no se va a mover debido a este adhesivo de silicona. Entonces va a disminuir el riesgo de algún tipo de lesión por presión. Y muy importante son los cambios de posición en estos pacientes. En caso de algún paciente ya tenga una úlcera por presión o tenga un alto riesgo de hacer una, ¿qué es lo importante? Que lo debemos cambiar cada 2 horas, lo ideal. Y en caso de que el paciente tenga un riesgo bajo o riesgo moderado, cada 4 horas se le debe realizar un cambio de posición. Bueno, agradecemos a Pamela con todas estas buenas indicaciones que nos ha dado para la prevención. Ya, mientras estaba hablando ella, pasaron también los anuncios donde puede encontrar estos productos y algunas recomendaciones que también dio de algunos ejemplos si es que ustedes no pueden considerar o comprar estos elementos.
Una vez que el paciente, si es que presenta una lesión o una úlcera por presión, es importante que el familiar lleve a un centro de salud. A nosotros nos pasa que a veces nos llegan heridas incluso con exposición de hueso, ¿ya? Eso no puede ser tratado en la casa. Lo tiene que ver profesionales expertos en la materia, porque de lo contrario el paciente puede tener una infección y esa infección puede llevar a una sepsis y muchas veces puede fallecer ese paciente. Por lo tanto, cuando ustedes vean que la piel ya perdió la continuidad, es importante que un profesional lo vea de manera que pueda utilizar tratamientos adecuados para que esta herida no siga agrandándose. Es impresionante cómo a veces una herida pequeña llega después a crecer hasta unos 20 o 40 centímetros de extensión y donde se expone el hueso. Así que los invito a llevar a sus familiares, a sus amigos, cuando efectivamente ya haya pérdida de continuidad de la piel. Y hoy en día en Chile existe una cantidad impactante de productos que hacen que el tratamiento sea mucho mejor. Chile es un país en Latinoamérica que está muy avanzado en manejo de heridas y a mí que me toca viajar a otras partes del mundo, yo me doy cuenta que aquí prácticamente el manejo desde el punto de vista de enfermería, el manejo de la herida y de la úlcera está muy avanzado. Por lo tanto, los invito a llevar a sus familiares cuando tengan este tipo de lesiones. Algo importante cuando un paciente presenta este tipo de lesiones es aliviar la presión, ¿ya? Una de las causas que veíamos cuando mostraba el doctor Nicolás Lorenzini era la presión y por lo tanto una de las recomendaciones, aparte de la prevención o del tratamiento, es cómo aliviamos la presión de estos pacientes. Para eso hemos invitado a la enfermera Jimena Concha, que ella es del servicio de urgencia del Hospital San José, es parte del directorio de nuestra Sociedad de Enfermera Latinoamericana y es docente de nuestros postítulos que realizamos año a año. Y ella nos va a contar en hacer la diferenciación de cómo elegir algunos elementos que hoy en día se mal usan en los centros de salud y también en la casa. Hoy en día hay colchones que son muy baratos, pero que son muy perjudiciales para los pacientes. Bueno, de un tiempo a esta fecha a nuestro país han llegado un montón de dispositivos para el alivio y para la redistribución de la presión, pero hace años eran solamente 2 marcas y 2 tipos que habían. Pero ahora, para que ustedes lo puedan entender mejor, para poder aliviar la presión existen los colchones o dispositivos para alivio de la presión que vienen a diferenciar uno de otro, que uno es estático y el otro es dinámico. ¿Cómo los ubica la mayoría de las personas? Que los estáticos se manejan a bombín y los dinámicos con un motor. Dentro de la gran gama que hay de colchones estáticos, lo más importante que tiene que quedar claro es que no cualquier colchoneta sirve para cada paciente o para cada persona en domicilio o dentro de un recinto hospitalario. Tenemos que evaluar un montón de variables, pero para que les quede claro, cuando uno ve un colchón de domicilio que se compra en el retail, le ve el grosor y no porque un colchón sea así de alto va a tener una buena especificación. Lo que tenemos que ver es la densidad. Entonces, hay ciertos colchones que ya están en nuestro país y están en nuestro recinto hospitalario, ya sea de nivel terciario o en la APS, donde la densidad juega un rol muy importante. Podemos medir la altura de dichos colchones y la gran mayoría debería ser sobre 8 centímetros y el máximo podría ser 15 centímetros a los cuales podríamos estar requiriendo. Y así podríamos estar obviamente dándole una buena protección al paciente. Dentro de esta gran gama hay una mezcla igual. Se puede mezclar un estático, por ejemplo, de material viscoelástico, que es un término que igual se ha masificado, por lo tanto dentro de los viscoelásticos yo me tengo que preocupar, como dije anteriormente, de la densidad. Para eso yo lo puedo medir, lo puedo tocar, lo puedo palpar. Eso es lo más importante, que el profesional o la persona que está cuidando al paciente pueda tener acceso a estos insumos y poder tocarlos y verificar
todas las características que uno tiene que evaluar al comprar un colchón, ¿ya? Y se mezcla, por ejemplo, el uso de bombín para poder descargar la presión, por ejemplo, en la zona sacra y en la zona de los talones, y yo puedo invertir. Si quiero preocuparme de la descarga de la zona sacra, puedo colocar también, adosarle al material viscoelástico uno de abombín, que tiene el material, por ejemplo, de manejo de celdas, pero que no son a motor, sino que son con un manómetro, que viene incorporado con el insumo. Y dentro del otro grupo de colchones están los dinámicos, que la gran mayoría de la gente los conoce como a motor. También los laboratorios se han preocupado de innovar en esto a nivel mundial, por lo tanto antes eran solamente un motor y un material que se dejaba puesto en la cama. Ahora no, ahora es un motor donde uno puede controlar el peso del paciente, la temperatura del paciente. Uno se puede preocupar, por ejemplo, si el paciente está en un recinto hospitalario, de si tengo que realizarle masaje, yo puedo tirar una válvula y en unos cuantos segundos yo tengo lista mi disposición para realizar el masaje. No así antiguamente, había que poner una tabla o dejar al paciente en el piso. Y los materiales de las fundas, que son muy importantes y relevantes en estos insumos, porque son los que van a estar en contacto con la sábana o con la piel del paciente en muchas ocasiones, porque ellos se mueven mucho y queda la piel en contacto de estos materiales. Por lo tanto, las fundas que recubren los colchones son súper importantes y tienen diferencia, una intrahospitalaria con una de domicilio. Ya el manejo que se realiza con la funda tiene que ver con el aseo. Ahora, ¿quién realiza el aseo? En los hospitales hay gente que está preparada, que se ha capacitado, por lo tanto va a ocupar un hipoclorito y va a saber las concentraciones. Bueno, y súper importante es quién realiza el aseo de estos insumos médicos, y en un recinto hospitalario, como bien dije, hay concentraciones de hipoclorito con los cuales se van a realizar los lavados de estos insumos. En domicilio es importante tener claro que el hipoclorito uno lo compra en los supermercados y obviamente va a ser de 0,1 a 0,5 de concentración. Y el cambio de posición, uno en domicilio, no es lo mismo que si uno tuviera muchos insumos en alguna clínica o en algún centro hospitalario. Por lo tanto, se va a tratar de hacer con las cosas que están en el domicilio, como por ejemplo las almohadas. Si uno les realiza un corte o una presión a las almohadas, uno puede ir viendo a qué altura quedan. Eso también lo podemos evidenciar con la altura, que debería ser obviamente mayor a 5, 8, 10, 12, 15 centímetros, tratar de quedar en 30 grados. Y eso no lo voy a lograr si lo coloco en una almohada con las que uno utiliza para descanso, para dormir, porque en unos cuantos segundos o minutos voy a llegar a la base. Por lo tanto, necesito tener una compresión. Bueno, hemos visto todo lo que es el tratamiento, la prevención, hemos hablado también del alivio de la presión, y ahora algo muy importante, también recordar, y paso un aviso económico, que la empresa Blumédica, a toda la gente que quiera comprar estos colchones, dice que es de la Fundación Instituto Nacional de Herida y les dará un 10% de descuento. Vamos a pasar ahora a algo muy importante, que son los ejercicios en el paciente con movilidad reducida. ¿Ya? Y para eso tenemos invitada a la doctora Carolina García. Ella es médico fisiatra, trabaja en el Hospital Roberto del Río, es parte del staff de nuestra Fundación Instituto Nacional de Herida y también es parte del grupo de docentes del postítulo Monitor en Manejo de Herida y Ostomía. Y ella nos va a hablar de algunas cosas prácticas de cómo aliviar y dar esta parte de la movilidad, que muchas veces el tratamiento es como repose, pero era como el reposo de la zona y el paciente tiende a quedarse quieto. Así que, doctora García, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a estos pacientes? Bueno, mira, respecto de los pacientes que tienen baja movilidad, las prescripciones de reposo absoluto están muy en desuso. Y esto tiene que ver con que, desgraciadamente, cuando tú dejas de mover una articulación, esta pierde rango articular y cada vez que dejamos de moverla, además perdemos función. De tal forma que se aconseja que los pacientes hagan movimientos activos en aquellos que lo pueden realizar, o movimientos pasivos asistidos por familiares o por los cuidadores cuando la posibilidad de seguir una instrucción no es adecuada.
existen varias articulaciones grandes que se ven más afectadas durante el reposo. Y estas articulaciones en pacientes, por ejemplo, que están con dependencia severa, generan mucha dificultad en actividades muy básicas como son el cambio de ropa, la muda y la posibilidad de transferir al paciente desde la cama a algún otro lugar, por ejemplo al sillón o a la silla de ruedas. Entonces, una de las articulaciones que debemos cuidar son los hombros. Recuerden ustedes que cada vez que nosotros nos tenemos que cambiar de ropa, los hombros se van a movilizar, y si estos están en posiciones rígidas van a generar dolor para el paciente. Así que la mantención del rango articular en la posición anterior, en la elevación máxima, pero además en las posiciones de rotación interna y externa es muy de trascendencia. Vamos, entonces, llevamos los brazos arriba. Arriba, muy bien, arriba, lo más arriba que pueda. Perfecto. Al lado. Aquí va, muy bien. Ahora, adelante. Eso. Perfecto. Volvemos al lado. Gira hacia arriba, ahí, y ahora atrás de la cabeza. A ver, vamos, ahí. Tratemos de llevarlo hacia atrás. Eso, súper bien. Súper. Eso, ahí, descansa un poco. Cuando uno va a mantener no solamente el rango, sino que intenta mantener la función, una de las estructuras más importantes es la rodilla y la posibilidad de mantener la fuerza de cuádriceps. En los adultos mayores, la pérdida de la fuerza del cuádriceps, que es el músculo del muslo, ¿verdad?, del muslo anterior, genera una gran posibilidad de caídas por esto que la gente siente, que se le flexiona la rodilla, que se le doblan las rodillas y pierde estabilidad. En ese contexto, el hecho de poder realizar ejercicios simples en la cama, como son los isométricos de cuádriceps, maneja o mantiene la masa muscular, que es uno de los músculos que más atrofia, y de esa forma podemos retornar a una vida que fuera un poquito más activa. Entonces, Lore, para que mantengamos la fuerza de este músculo, lo que nosotros hacemos es un ejercicio que se llama isométrico de cuádriceps. Lo que tiene que hacer es tratar de presionarme mi mano para que apretemos este músculo que está acá. Vamos. Eso, súper bien. Y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelte, relaje. Perfecto. Contamos hasta 3. 1, 2, 3. Otra vez. Apriete este músculo. Finalmente, es de gran importancia para el uso, por ejemplo, de zapatos, que los pacientes tengan un rango de tobillo que le permita mantener al menos 90 grados de dorsiflexión. Los ejercicios para mantener los rangos articulares del tobillo son súper simples y significa que el paciente lo que debe hacer es llevar la punta del pie hacia su cabeza. Esto, cuando el paciente logra generar respuesta ante una instrucción, son de una ejecución muy simple. En cambio, cuando los pacientes no son capaces de responder ante una instrucción simple, lo que deben hacer los familiares es tratar de llevar el pie hacia la cabeza, tratando de elongar el tendón de Aquiles, ¿verdad?, que es el tendón que habitualmente se acorta. Arriba, hacia su cabeza. Muy bien. Mantengamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suerte. Perfecto. Importante es que debemos pensar que siempre para el traslado, por ejemplo, desde la cama a la silla, el paciente debe poder ponerse de pie o poder mantenerse en posición bípeda aun cuando sea con apoyo, y para poder hacerlo necesita que los pies se mantengan en posición plantígrada. Cuando nosotros perdemos la posibilidad de planta, el paciente genera un apoyo en equino, es decir, en la punta del pie, y ese apoyo en equino genera mayor cantidad de presión en áreas que son débiles y por lo tanto pueden producir mayores lesiones ulcerativas. Ahora, en general, todos estos ejercicios van a ayudar a mantener un estatus funcional que el paciente pudiera tener o a mantener la condición habitual, evitándole que el diario vivir se transforme en una real tortura para los
para tanto el paciente como los familiares que deben movilizarlos. Bueno, agradecemos todos los consejos que ha dado la doctora Carolina García, médico fisiatra. Súper importante que los pacientes efectivamente hagan todos estos ejercicios que ustedes lo pudieron ver en pantalla. Y algo no menor es cómo alimentamos a los pacientes. Y para eso está nuestra nutricionista, que ella es Christine Kreindl. Ella es nutricionista, tiene un magíster en nutrición y alimentos, es candidata a un doctorado en nutrición y es académico en la Universidad Autónoma de Chile, también es docente de nuestros postítulos acá en nuestra institución y también ella es parte del staff de nuestros profesionales que trabajan con nuestros pacientes. Christine, algo que a veces se confunde es cuánta agua debe tomar un paciente y qué significa que es agua, porque no todo lo que uno consume habitualmente es agua que realmente le va a ayudar a hidratarse. ¿Y cuáles son los alimentos que tú recomendarías a este tipo de pacientes? Hola, bueno, para comenzar vamos a hablar de la importancia del agua. Cuando nos referimos a hidratación hablamos del consumo de agua como tal, el consumo de té, café, mate, por ejemplo, o bebidas que tengan cafeína, no lo contabilizamos como agua ya que son diuréticos, ¿sí? Entonces tenemos que tener otras fuentes de agua. Por ejemplo, las sopas, los caldos, jugos de fruta podrían ser una buena opción para hidratación y otro elemento que ayuda mucho a la hidratación es el consumo de lácteos. La leche en sí también es un perfecto agente hidratante y además nos aporta proteínas. Ahora, si vamos a los alimentos importantes para los pacientes que tienen heridas en general, primero tenemos que tener presente si estas personas pueden consumir alimentos por vía oral de forma normal, ¿ya? Si pueden consumir alimentos por vía oral de forma normal, nos vamos a centrar en algunos alimentos que tienen proteínas, por ejemplo los lácteos. Ya esta porción de lácteo aporta aproximadamente 7 gramos de proteínas y proteínas de buena calidad. Por ejemplo, los huevos, ya también es una buena opción, o la clara del huevo, la parte blanca, es una buena fuente de proteína. Carnes, pescado, pollo que sean bajos en grasa también son buena fuente de proteínas y las pueden consumir, ¿ya? Eso con lo cuanto a las proteínas. Si vamos ahora con micronutrientes, por ejemplo, como la vitamina C, está recomendado que los pacientes con heridas consuman alrededor de 500 miligramos de vitamina C por día. 500 miligramos de vitamina C son aproximadamente de 6 a 7 naranjas, lo cual es bastante, sobre todo si consideramos que una naranja aporta 15 gramos de hidrato de carbono. Entonces ahí sería un exceso de hidrato de carbono en un solo momento. Por eso recomendamos en ese caso un suplemento de vitamina C que aporte 500 miligramos de vitamina C y ojalá preferir los que no contengan azúcar, ¿sí? En cuanto a otros nutrientes importantes, también tenemos la vitamina del complejo B, que está sobre todo en los cereales integrales, y también tenemos el omega 3 presente en pescados, que tiene un efecto antiinflamatorio, por lo tanto también promover su consumo. Ahora, pacientes postrados que no tengan la posibilidad de consumir alimentos por vía oral, importante ahí, si tienen por ejemplo una gastrostomía, se pueden hacer preparados en casa, por ejemplo papillas u otras mezclas de alimentos que se pueden dar por la gastrostomía, ¿ya? Ahí recomendamos siempre agregar a esta papilla papa, arroz, aceite crudo y ojalá carnes, pollo o pescado agregado, ¿sí? Importante que la consistencia tiene que estar bien licuada y pasada por sedazo para evitar que queden trocitos en la gastrostomía, y por otra parte importante lavar antes y después de colocar o ingresar este alimento. Bueno, muy importante todo lo que es la parte nutricional, así que agradecemos lo que nos manifestó Christine, ya que nosotros vemos que cuando el paciente aprende a alimentarse muy bien, las heridas comienzan a cicatrizar. Hay pacientes que efectivamente no pueden a veces consumir alimentos, y para eso hemos invitado a Consuelo Grandón. Ella es nutricionista, es experta en suplementos nutricionales, para que nos cuenten a qué persona le podemos dar suplementos y qué suplementos existen y qué contienen estos suplementos. Así que agradecemos la participación de Consuelo.
Muchas gracias, Isabel, por la invitación. La verdad es que sí, si hablamos del mundo de lo que son los suplementos nutricionales, existen bastante dentro del mercado. De hecho, los medios masivos de comunicación todos los días nos están recordando distintos suplementos, y lo que hay que ser siempre consciente y ser preocupado de eso es que primero un suplemento lo tiene que indicar un profesional de la salud, y en este caso, ojalá, por una nutricionista. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de qué paciente requiere esta suplementación. Principalmente, y si nos vamos al tema de las heridas, hablamos de pacientes que están desnutridos o que son bajo peso, y también pacientes que no pueden cubrir sus requerimientos por vía oral. Eso es súper importante, porque si no vamos a tomar un suplemento que no nos va a servir de mucho. En este caso yo les voy a hablar de Avintra. Este suplemento nutricional es especializado para la cicatrización y reparación de tejidos y heridas. ¿Por qué es tan especializado este suplemento? Porque tiene todos los macro y micronutrientes que requiere el paciente para poder lograr una mejor cicatrización. Si hablamos de proteínas, las proteínas son realmente importantes en lo que es la formación de tejidos, y Avintra tiene 19 gramos de proteína. Pero son proteínas que son especializadas. Tenemos 7 gramos de arginina que nos ayudan a la precursión de colágeno, tenemos 7 gramos de glutamina que nos ayuda a las células de replicación rápida, y también tenemos 5 gramos de proteína de suero de leche para completar también lo que es este pool de proteínas y aumentar lo que es la síntesis del tejido. Para ir haciéndolo de manera bien gráfica, yo les tengo acá una serie de alimentos, y quiero que comprendan que este es un sobre que está bien concentrado con todos los nutrientes, como yo les decía, y específicamente si hablamos de la cantidad de proteína, que son 19 gramos, efectivamente debiésemos consumir de 2 a 3 huevos, y ahí tendríamos 19 gramos de proteína. Pero si hablamos tanto de cantidad de arginina y de glutamina, ya tendríamos que llegar a consumir 8 huevos, y eso sería solamente un sobre. Si queremos suplementar con 2 sobres, tendríamos que consumir el doble de cantidad. Además, un factor diferencial de lo que es el Avintra es que no solamente tenemos proteínas, sino que también tenemos micronutrientes que son específicos, que son cofactores muchas veces de la producción de colágeno, pero también de fibroblasto, entre otros. Por ejemplo, nuestro suplemento tiene 5.000 unidades de vitamina A. Para que ustedes puedan entender esto en la casa, solamente acá con 1 kilo de zanahoria no cumplimos esa cantidad, tendríamos que tener alrededor de 30 kilos de zanahoria para recién cumplir con esa cantidad. Y si nos vamos también a otro micronutriente que es muy importante, que es la vitamina C, Avintra aporta 500 miligramos de vitamina C, que los tendríamos representados acá también en este kilo de naranjas. Por lo tanto, el consumir un suplemento hace mucho más fácil llevar a cabo, de cumplir y de cubrir también estos requerimientos por parte de estos pacientes. Además, el Avintra tiene zinc, que también nos ayuda a la síntesis de tejido, y es muy importante también que el Avintra tiene antioxidantes como la vitamina E, el selenio y el cobre, para también proteger todos estos nuevos tejidos que se están formando en nuestro tejido cicatrizal. Importante, ahora vamos a preparar lo que es el Avintra. El Avintra se puede dar por 2 vías, se puede dar tanto por vía oral, y para esto tenemos un vaso con 210 ml de agua. Nosotros simplemente lo que hacemos es abrir el sobre, disolver acá todo el contenido del polvo, lo distribuimos bien y solamente vamos a revolver e incorporar. Esto tiene sabor a naranja. Como les digo, se puede consumir por vía oral, y refrigerado dura hasta 24 horas. Ya no se recomienda dejar a temperatura ambiente, siempre mantener refrigerado. ¿Qué pasa también con los pacientes que no pueden consumir suplementos por vía oral? Los podemos dar por vía enteral. Y en ese caso nosotros vamos a disolver el contenido del sobre en 60 ml de agua y lo vamos a pasar por un bolo. Importante siempre, con el cuidado de las sondas, pasar agua antes y después para evitar el taponamiento de la sonda. Bueno, hemos terminado esta reunión de expertos. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la participación activa. También una ayuda para todos ustedes, los que nos están escuchando, los que están viendo. Les vamos a dejar los mails de cada uno de ellos para las consultas que quieran hacerle, y ojalá les ayude para
prevenir a estos pacientes que tienen estas lesiones y que después se transforman en úlceras por presión y que son realmente un problema gravísimo para ellos. El dolor realmente que sienten esos pacientes es muy, muy, muy complejo. Así que agradecerle a cada uno de ustedes y bueno, a todos los que están colaborando en este Día Nacional de la Herida, este 7 de septiembre, muchas gracias y esperamos el 3 de octubre celebrar también el Día de los Tomizados. Y nos estamos comunicando. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes y espero que este video les haya agradado mucho.